Buenos días, compañeros. El día de hoy nuestro grupo va a exponer sobre el calentamiento global y el efecto invernadero. Nuestro grupo está conformado por Tania García, Andrés Vera, Juan Perdomo, Cristian Espitia y yo, Hugo Gutiérrez. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra y representa una de las mayores amenazas que ciernen sobre la vida en el planeta mismo, que se refleja en el derretimiento de los polos, evaporación de los océanos y problemas de atmósfera principalmente, causados por la emisión de gases del efecto invernadero expedidos por la actividad humana. En cuanto a la etimología de las palabras del calentamiento global, ambas palabras provienen del latín, donde el calentamiento procede de calens, derivado del verbo caleo, con el significado de producir calor, y global deriva de la palabra globus, cuyo concepto es globo. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural y beneficioso para el planeta, ya que determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie de nuestro planeta, tras ser calentada por el Sol, así manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, el efecto invernadero es un proceso físico por el cual la radiación emitida por la superficie planetaria y recibida del Sol es absorbida por los gases, causando el aumento de la temperatura y de la humedad, ya que sin este fenómeno la temperatura de nuestro planeta sería de 30 grados menos. Pero la acción del hombre ha provocado el aumento de la presencia de estos gases, así haciendo que el calor se concentre más en el planeta y no pueda salir. A este efecto lo podemos llamar calentamiento global, donde principalmente se expone dióxido de carbono y de metano. Antecedentes históricos de efecto invernadero. En 1820, Joseph Fourier descubre que la atmósfera es capaz de absorber el calor que emite la Tierra. En 1861, cuando el físico irlandés John Tyndall descubre que el CO2 es un gas capaz de absorber el calor y aunque se encuentra en pequeñas cantidades tiene un efecto importante en la temperatura de la Tierra. El cambio climático es un resultado de una alteración artificial de balance de gases de la atmósfera desde la revolución industrial. El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en aumento de la temperatura promedio del planeta. Este aumento de la temperatura tiene consecuencias de la intensidad de los fenómenos del clima en todo el mundo. Desde la revolución industrial, la temperatura tiene consecuencias. La temperatura de la Tierra ha incrementado de manera acelerada por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, petróleo, gases, carbón y remoción de bosques. Estas emisiones impactan el balance climático global, causando efectos adversos para la supervivencia de la vida en el planeta. Se estima bajo los patrones históricos de emisiones de gases de efecto invernadero. En la era industrial, la temperatura promedio de la Tierra aumenta entre 3 grados centígrados y 4 grados centígrados para finales del siglo, lo cual es mayor a lo que hemos visto en los últimos 10.000 años. Antecedentes históricos del calentamiento global. Las investigaciones muestran que el calentamiento global de la Tierra guarda relación a lo largo de miles de años con el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, consecuencias de la revolución industrial. A partir de 1830 coincide con los primeros pasos de revolución industrial en Europa occidental. Comenzó a percibirse en el aumento de temperaturas, primero en el Ártico y en las zonas tropicales océanas, y posteriormente en Europa, Asia y Norteamérica. El aumento de la concentración de dióxido de carbono
proviene del uso de combustión de fósiles. Esto ha provocado intensificación del fenómeno y la consecuencia aumento de la temperatura global, el derretimiento de los hielos polares y el aumento de nivel en los océanos debido a que el calentamiento global se presenta a mayor brevedad en latitudes altas. Llegando a las causas del cambio climático, pues hay que mencionar que la atmósfera está compuesta por diferentes gases que tienen como función mantener la temperatura apropiada para la vida. A este fenómeno natural se le llama efecto invernadero. Es necesario que exista un equilibrio de emisión de estos gases de efecto invernadero para conservar su justa proporción. Sin embargo, las actividades humanas han aumentado mucho la producción de estos gases, provocando el llamado calentamiento global, la principal causa del cambio climático. El ser humano es el responsable del cambio climático y sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. El gas más conocido es el CO2, que es causante del 63% del calentamiento global, pero aún así existen otras causas. Una de ellas es la deforestación, pues ya que la industria de la madera, la agricultura, la minería y la ganadería son las principales actividades económicas dedicadas a la tala de árboles. El aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero, ya que este es por el uso de fertilizantes, la actividad química para el tratamiento de aguas residuales, la quema de combustibles fósiles, el transporte, la calefacción y el urbanismo. Y pues otro motivo es el crecimiento acelerado de la población, ya que el aumento de la cantidad de habitantes influye bastante en la producción de gases que exacerban el efecto invernadero. Pero pues, dado que les comenté eso, les voy a comentar las consecuencias del cambio climático. Pues las consecuencias están afectando a los procesos naturales de vital importancia. En el caso de los ecosistemas, los humedales, por ejemplo, están en riesgo de desaparecer. Otro punto importante es el aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones, que están creando un caldo de cultivo ideal para los incendios. A continuación, pues les relataré más consecuencias aún del cambio climático. Pues una de ellas es la acidificación y contaminación de las aguas, gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire. Otra es los devastadores fenómenos meteorológicos, los huracanes, los ciclones, las lluvias, las sequías extremas o las inundaciones. Otro sería la muerte, migración y extinción de diferentes especies de animales. Por ejemplo, en el mar son muchas las especies testigos de la destrucción de su hábitat, la presencia de plásticos y otros contaminantes de mar, y pues la pesca excesiva y otras prácticas de pesca destructivas contribuyen a su desaparición. La alteración del ciclo del agua, el aumento del nivel del mar y de la temperatura global, la cual causa el deshielo, la aparición de enfermedades como dengue y malaria, el agotamiento de recursos naturales hasta para la vida humana. Entonces, pues se ha demostrado que existen varias causas y consecuencias del cambio climático causados por nosotros en el planeta. Habiendo mencionado lo anterior, vamos ahora a mencionar las causas del efecto invernadero, ya que márgenes registrados de gases de efecto invernadero en la atmósfera a finales del siglo XX presentan una relación directa con el inicio de actividades industriales humanas.
que han arrojado a la atmósfera tantos gases de esta naturaleza que el índice de concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado un 40% desde 1750. Para ser más específicos, de 280 ppm a 400 ppm. El añadido de carbono a la atmósfera por parte de nuestra especie excede todas las capacidades actuales del planeta para reciclarlo mediante el ciclo del carbono, ya que proviene de casi 3 siglos de combustión masiva de hidrocarburos fósiles, el carbón, petróleo y gas natural. Y pues también otras actividades económicas semejantes como la ganadería masiva o la deforestación, que pues reduce la cantidad de vida vegetal disponible para poder reciclar ese CO2 ambiental. Debe considerarse, además, de que muchos de los gases arrojados a la atmósfera por la industria humana son de larga permanencia. ¿Cómo así? O sea, no son tan fáciles ni rápidos de descomponer para recuperar el balance químico de la atmósfera. Mencionado lo anterior, pues les voy a hablar de las consecuencias del efecto invernadero. Pues como les había comentado, el efecto invernadero es necesario para la vida en el planeta, ya que sin él se despediría el calor hacia el espacio. El problema está en el cambio y el incremento desproporcionado de los gases responsables de dicho efecto, lo cual tiene una consecuencia directa: el incremento también paulatino pero sostenido de la temperatura mundial. A esto se le conoce como calentamiento global y tiene a la vez una serie de consecuencias. El cambio climático, el aumento de la temperatura mundial, conduce pues a la alteración de ciclos hidrológicos y de las mareas, lo cual trastoca el modo en el que nuestro planeta distribuye el calor y se refresca a sí mismo. Así los climas se ven más convertidos en versiones extremas de sí mismos: inviernos más largos y crudos, veranos más agobiantes y secos. Cuando llueve se inunda, cuando no hay sequía. Otro sería el derretimiento de los polos. Los casquetes de hielo en los polos sirven como refrigerador natural para el planeta, y además pues conservan un porcentaje de agua dulce en estado sólido. El aumento de la temperatura va reduciendo gradualmente, generando así una aceleración en el calentamiento, pues hay menos hielo para contrarrestarlo, y así sucesivamente. Esto por demás implica que niveles de la marea aumenten. El agua dulce hará subir la línea costera de los continentes y muchas ciudades puede que queden bajo el agua. La otra sería generación de nuevos desiertos, ya que pues el cambio climático tan violento no da chance a que la vida se adapte a nuevas condiciones de temperatura, lo cual conduce a la generación de nuevos desiertos o el alargamiento de las existentes. Por último serían las catástrofes climáticas: temporadas de huracanes más largas o mucho más intensas, tormentas tropicales con lluvias de lo ordinario u otros fenómenos semejantes son consecuencias del desbalance climático mundial. Bueno, continuamos con las cifras y estadísticas del calentamiento global. Según la IPCC, que es el Panel Internacional del Cambio Climático, en su último reporte nos muestran 6 gráficas en donde se habla acerca del tema en los últimos años. El primero nos dice que el mundo continúa calentándose, que la temperatura global promedio de los primeros 10 meses del año 2018 fue de
98 grados centígrados por encima de los niveles que existieron entre el periodo de 1850 y 1900. Y además de ello, que el periodo entre 2015 y 2018 se catalogaron los 4 años más calurosos de la historia. Y se dice que si esta tendencia continúa así, para el 2100 la temperatura aumentará entre 3 y 5 grados centígrados. La segunda es que el 2018 pues, fue un año de muchos récords, que pues en este año se alcanzaron altas temperaturas que nunca en la historia se habían registrado. Y pues además de ello se presentó prolongados periodos de clima muy caliente. La tercera es que pues no estamos en camino de cumplir con las metas acordadas. Si se suman todas las promesas de disminuir las emisiones de CO2 que se firmaron en el Acuerdo de París, aún todavía el mundo pues tendrá temperaturas muy altas por encima de los 3 grados centígrados para cuando llegue el final de este siglo. La cuarta es que pues los grandes emisores son Estados Unidos y China. Estos juntos representan el 40% del total de emisiones en todo el planeta. El quinto son las áreas urbanas, pues están en peligro. Se dice que pues cerca del 95% de las ciudades que enfrentan riesgos por el cambio climático se encuentran en los continentes de Asia y África. Y aquellas ciudades con alta tasa de crecimiento pues enfrentan mayores peligros. Y el sexto es que pues todos podemos ayudar. Los científicos dicen que pues si todos hacemos cambios rápidos de largo alcance y sin precedentes en nuestra vida, pues esta ayudará a disminuir los daños que afectan al planeta. Bueno, seguimos con las cifras significativas del efecto invernadero. Según un boletín de la Organización Meteorológica Mundial, el CO2 alcanzó niveles de 407.8 partes por millón en 2018, tras haber tenido un nivel de 400.5 en el 2017. El incremento de CO2 dado entre el 2017 y el 2018 sobrepasan el umbral de 400 partes por millón en un 2015. Por otra parte, las concentraciones de metano y óxido nitroso también se dispararon y ascendieron en mayores cantidades que durante los últimos 10 años. Desde 1990 se presentó un incremento del 43% del forzamiento radioactivo total provocado por los gases de efecto invernadero, y según las cifras de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera, el CO2 contribuyó casi en un 80% a este incremento. Cabe recordar que la última vez que se dio en la Tierra una concentración de CO2 comparable fue hace 3,5 millones de años, con una temperatura promedio de 2 a 3 grados centígrados y un nivel del mar con 10 y 20 metros superior al actual. El metano es el segundo gas de efecto invernadero de larga duración más importante y contribuye aproximadamente un 17% al forzamiento radioactivo. Cerca de un 40% de este se debe a fuentes naturales como humedales y termitas, y el otro 60% a fuentes antropógenas como la cría de ganado y el cultivo de arroz. Y por último tenemos las emisiones de óxido nitroso, que contribuyen pues, a la destrucción de la capa de ozono y es el causante de un 6% del forzamiento radioactivo que se provoca por los gases de efecto invernadero de larga duración. Bueno, ahora nombraré algunos datos claves del calentamiento global y el efecto invernadero. 800 millones de personas equivalen al 11% de la población mundial,
que es actualmente vulnerable a los medios del cambio climático como lo son las sequías, inundaciones, olas de calor, fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar. 195 países firmaron el Acuerdo de París 2015, acordando limitar el calentamiento global y adaptarse al cambio climático a través de la protección de la naturaleza. 140 millones de dólares es lo que se necesitaría para hacer los cambios que la humanidad necesita para adaptarse a un mundo que es cada vez más cálido. Puede parecer mucho los 140.000 millones, pero esto es menos del 0,1% del PIB o Producto Interno Bruto mundial. En 2007, el PIC Grupo, que son los Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicó un resumen de su cuarto informe de evaluación IPCC, donde se llega a la conclusión que la causa del calentamiento global con un 90% es de origen humano. Y en 2014 se publica la primera parte del quinto informe de evaluación del IPCC, donde los científicos están al 95% seguros de que los seres humanos son la causa dominante del calentamiento global desde la década de 1950. El 11% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero causadas por los seres humanos son productos de la deforestación, comparable a las emisiones de todos los automóviles y camiones en el planeta. Los datos de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA muestran que los promedios globales en 2016 fueron 0,99 grados centígrados más cálidos que el promedio de mediados del siglo XX. Y por último, 17 de los 18 años más cálidos de la historia han ocurrido desde el año 2000.